Ahí está, ya nos estamos conectando a nuestra clase de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda clase de implementación de talleres de robótica. Hola Cintia, Nicolás, Hola, hola Juan hola a todos. Carlos, Constanza, hola Elizabeth, Hola, Franci. Estamos esperando se conecte Cristina y un par de compañeros más. Pero desde ya les doy la bienvenida a todos y todas. ¿Cómo han estado en la semana? Excelente, Su- activos. Me alegro, me alegro. Todavía estamos esperando que se conecten. Ya, mira, mientras tanto voy a asegurarme de que estemos bien acá. A ver. Ya, ok, vamos a comenzar nuestra clase de hoy entonces. Nuestra clase de hoy es la clase número 2, que es didáctica de la robótica. ¿Sí? Vamos a estar hoy revisando eh, algunos aspectos referentes a cómo y por qué enseñar robótica, y no solamente la técnica de la robótica, porque es importante, sino más bien un contexto general de la robótica, específicamente de la robótica educativa. Porque muchas veces nos vamos a enfrentar al escenario de por qué estamos enseñando robótica, ¿cierto? De cuál es el sentido de enseñar robótica. Entonces hoy vamos a estar viendo esa clase de cosas y también vamos a estar viendo la famosa pregunta de qué es lo que es un robot, qué es lo que es un taller de robótica. Hola Elizabeth. Eh, y todo ese tipo de cosas que son importantes de saber también, pues. O sea, cuando uno entra a aprender robótica, muchas veces el proceso de descubrir qué es lo que es la robótica se da como muy en el camino. Hola Samantha, bienvenida. Y la idea es que tú desde el principio puedas entender qué es lo que es y cómo funciona la robótica. Así que el día de hoy vamos a estar trabajando en estos aspectos, pero en la primera parte de la clase también vamos a hacer la práctica. Nos gusta que dentro de lo posible de nuestras actividades sea lo más práctica posible, así que ¿se acuerdan que quienes atendieron nuestro seminario, en el seminario estuvimos mostrando un robot que era capaz de hacer un loop, de que si es que tú acercabas un objeto a un sensor ultrasónico, entonces se movía una valla, ¿sí? Lo que vamos a hacer hoy es que vamos a repetir este experimento, pero hoy lo vamos a reconstruir desde cero y lo vamos a programar desde cero, con el fin de que tú puedas reproducir esta actividad con tus estudiantes y modificarla. Esta es la segunda actividad que estamos compartiendo contigo. La primera fue la construcción del joystick virtual. Y clase a clase vamos a estar viendo más actividades, e incluso hay algunas clases que se dedican específicamente toda la clase a actividades, ¿sí? Así como en la segunda parte del programa nos abocamos un poco más a las generalidades del laboratorio. Así que, sin más preámbulos, vamos a encender nuestro robot de hoy, ¿sí? Primero vamos a encenderlo y verlo en funcionamiento y después lo vamos a estudiar, ¿ya? Mira, fíjate que el robot no hizo la secuencia que normalmente hacen los M-Bot, que suenan pip, pip, pip y encienden las luces en diferentes colores, sino que yo lo encendí y empezó desde ya a funcionar un programa. Eso es porque tenemos un programa cargado en el Arduino o cargado en el procesador, ¿sí? Nosotros normalmente le decimos cargado en el Arduino porque así es como normalmente se le designa a cargar un programa en el procesador, que normalmente lo cargas en un procesador tipo Arduino. Los procesadores de MakeBlock, de los MBOT, se llaman M-Core, M-Core. Y los M-Core son un procesador tipo Arduino, es una forma de Arduino. Entonces cargar en el Arduino o cargar en el procesador es lo mismo porque los Arduinos son procesadores, ¿sí? Y esto es un procesador tipo Arduino. Entonces cargamos en el procesador un programa y el programa básicamente lo que hace es que el sensor ultrasónico está constantemente leyendo. Aquí, bueno, primero que todo, el robot tiene de módulos electrónicos, tiene el procesador, obviamente, todos los robots tienen al menos un procesador, y además tiene un sensor ultrasónico de distancia acá, estos ojitos que normalmente vemos en muchos de los M-Bot, y acá tiene un servomotor con una pieza que se mueve, ¿sí? Un servomotor es un motor, después lo vamos a explicar en detalle en la próxima clase, pero un servomotor es un motor capaz de mover piezas en ángulo, a diferencia de muchos otros motores que rotan, ¿sí? Que tú apretas el acelerador, por ejemplo, de un auto y el motor hace que las ruedas roten, ¿sí? Un servomotor lo que normalmente va a estar haciendo es que pone las cosas en ángulo. Así, mira, nosotros tenemos aquí un autito y vamos a hacer que el autito pase por frente del sensor ultrasónico y cuando pasa se levanta esa valla, se ponen las luces en verde, el autito puede pasar.
¿sí? Termina de pasar y tú se baja esa valla. Mira, esta valla que está acá. ¿Sí? Ese es el funcionamiento de este robot. Lo vamos a echar a andar un par de veces más. Entonces, mira, tenemos acá este vehículo y este vehículo pasa por acá. ¿Sí? Si cuando se acerca el sensor, las luces se ponen verdes, la valla se levanta y el auto pasa. Y la valla vuelve a bajar. ¿Sí? Fíjate que desde el lado es más fácil ver el movimiento de la valla. Tapé la cámara, mira. Esperemos un momento. Ahí está. Alcanzas ahora a verlo con mucha más claridad, me imagino. Mira. Ya, sí, estoy viendo Constanza, estoy viendo que Cristina está con problemas para conectarse, porque se conecta y se desconecta. Eh, Ojalá pueda conectarse, si no va a tener que atender la grabación de la clase, que igual son los mismos contenidos y estamos abiertos a resolver todas sus dudas en el camino. ¿Mm? Si es que tú tienes contacto, Constanza, con Cristina, te agradecería mucho que le insistieras que ojalá siga tratando de conectarse o que se trate de conectar desde otro dispositivo. Entonces, acercamos algo al sensor y se levanta la valla y después, dentro de un tiempo, vuelve a bajar. ¿Sí? Ese es el funcionamiento de este robot. El propósito de este robot es levantar ese palito cuando aparece algo frente a su sensor. ¿Sí? Vamos a hacerlo una última vez. Entonces, porque aquí hay varios detalles que quiero que vayas viendo. Por ejemplo, el comportamiento no solamente del sensor, o sea, perdón, el comportamiento no solamente del servomotor, sino también el comportamiento de las luces y también los tiempos que esto tiene. Mira, nosotros ponemos esto y pasa un tiempo. ¿Mm? Desde que el sensor deja de detectar hasta que finalmente la valla baja. ¿Mm? Hola Cristina, espero que rico que te pudiste conectar. En el caso de que te caigas, quizás, bueno, de todas maneras vamos a tener la clase en línea para que puedas atenderla. ¿Ya? Estamos estudiando el funcionamiento de este robot que vimos en el seminario y que básicamente es un robot que cuando detecta algo frente a su sensor ultrasónico levanta esta valla que estamos viendo aquí y la vuelve a bajar al rato después. Es una valla electrónica. Y lo que vamos a hacer en esta clase es reconstruirla. ¿Sí? Entonces, mira, el objetivo es que tú después puedas hacer esta misma actividad o una actividad análoga basada en esta con tus estudiantes. Bien, vamos a reconstruir este proyecto por completo. La clase de hoy vamos a estar trabajando en esta cámara y en Cambot principalmente, así que por lo menos en la primera parte de la clase vamos a estar transitando entre una y otra. Puedes usar la vista que tú prefieras, pero lo relevante va a estar ocurriendo aquí. ¿Sí? Entonces, mira, voy a apagar este robot y lo voy a dejar acá y te voy a mostrar pieza por pieza de qué está compuesto este robot. ¿Sí? Este robot, obviamente, al igual que todos los robots, tiene un procesador. ¿Sí? Todos los robots tienen al menos un procesador. ¿Sí? Y otra pieza que viste que es como esencial en este robot es el sensor ultrasónico de distancia, ¿correcto? Recuerda, el sensor ultrasónico de distancia nos permite detectar distancias. Vamos a estudiar su funcionamiento en profundidad en la próxima clase, pero por ahora es súper relevante, o en el fondo es suficiente el análisis de que este sensor sirve para detectar distancias, ¿sí? Usando ultrasonido. Y la otra pieza que es clave en este robot es el servomotor. ¿Sí? Este que está acá es un servomotor. Importante que sepas que en la próxima clase, en la clase número 3, vamos a estar estudiando estos y muchos otros módulos más, que son los módulos que nosotros recomendamos para el taller de robótica. Y vamos a estudiarlos en profundidad, vamos a ver los detalles de ellos, cómo se utilizan, cómo se programa cada uno. Así que por ahora, o sea, en el fondo, para que tengas la tranquilidad de que después vamos a estudiar en más profundidad estos componentes que hoy vamos a empezar a ver. ¿Ya? Entonces, tenemos el procesador y tenemos el sensor ultrasónico y el servomotor. ¿Ya? Importante que sepas que los servomotores siempre... eh, Cristina nos dice que se pega el audio. ¿Le pasa a alguien más que se pega el audio? ¿No? Ya, Cristina, es tu conexión. ¿Ya? Si es que tienes la posibilidad de acercarte al módem en caso de que estés usando Wi-Fi, es una buena posibilidad.
O conectarte directamente por cable para la próxima usando al módem, también es buena. ¿Mm? Bueno, retomemos entonces. El servomotor. Ah, chúdale, ya. Bueno, Constanza, somos ambas, vivimos en el campo y suele pasar cuando llueve. Vamos, arriba el ánimo. Ya pronto Elon Musk va a tener funcionando Starlink y va a haber internet hasta en el Himalaya. Faltan un par de años para eso. Entonces, eh, el servomotor, el servomotor requiere para conectarse, lo vamos a ver cuando lo instalemos, requiere para conectarse una pieza adicional. Nosotros conectamos, por ejemplo, este módulo directamente al procesador usando un cable, pero el servomotor no lo podemos conectar directamente. Necesitamos un adaptador, que es esta pieza que está acá. ¿Sí? Esto es un adaptador. ¿Mm? Y este adaptador nosotros lo usamos para conectar los servomotores a los procesadores. ¿Sí? Lo voy a dejar acá. ¿Ya? Además, ya te estaba mencionando que necesitamos cables. Entonces, para este modelo o para este proyecto, vamos a necesitar también dos cables. ¿Sí? Estos son los cables RJ25 que yo te había mencionado, que son estos cables que son como de la conexión de los teléfonos. ¿Sí? Vamos a necesitar dos de estos. Y en elementos mecánicos o estructurales, en verdad, vamos a necesitar dos escuadras como estas para poder sostener las piezas en el procesador. ¿Sí? Vamos a necesitar dos escuadras de estas. Vamos a necesitar una viga para poder hacer la valla. ¿Sí? Todas estas piezas son piezas originales de MakeBlock. Algunas de ellas vienen en el kit básico y otras vienen en kits avanzados. Nosotros lo que siempre recomendamos es que las personas cuando adquieren un laboratorio de robótica adquieran el kit básico y adquieran algunos kits avanzados o algunos kits de expansión. ¿Sí? Te vamos a navegar sobre cuáles son y cómo adquirirlos también después. Pero el modelo básico del MBOT se puede quedar chico un poco en el camino cuando quieres hacer experimentos como este. ¿Ya? Y lo otro que es súper relevante también para tener es una buena cantidad de tuercas y tornillos, ¿sí? Que también son de los sets de MakeBlock. Yo te recomiendo siempre tener algún pocillo, platito o algo así, un recipiente en donde puedas poner tus tornillos para trabajar, porque hace el manejo mucho más fácil. Mantiene ordenada la clase. Si es que no usas algo de esto, los tornillos andan por toda la sala y los encuentras al final de la clase entre medio de las sillas y todo. Entonces, te organiza mucho tener pocillos para cada estación de trabajo. ¿Ya? Y además, el servomotor trae una pieza, que es el bracket, que la vamos a ver cuando instalemos el servomotor. ¿Sí? Que es esta pieza de acá. ¿Sí? Ahí está. Lo vamos a dejar junto con los tornillos para que no se nos pierda. Entonces vamos a reconstruir este modelo. Y mira, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a trabajar paso a paso en reconstruirlo. Este va a ser el único modelo, este va a ser el único modelo que vamos a estar reconstruyendo. Los demás te los vamos a mostrar ya construidos durante el programa. Pero es para que vayas familiarizándote con cómo se construye con MakeBlock y además de qué cosas conversamos cuando estamos construyendo, porque es súper relevante con tus estudiantes conversar sobre robótica y sobre tecnología mientras estás construyendo cosas. Esto que tenemos acá es el destornillador que viene en el kit y se puede sacar la parte, se puede cambiar la cabeza y tiene una punta de cruz y otra de hexágono, así como de llave Allen. Entonces, nosotros vamos a comenzar con la de hexágono, que son la mayoría de los tornillos que nosotros vamos a estar usando. Entonces, mira, lo primero que vamos a hacer es que vamos a unir que vamos a instalar los módulos electrónicos, que son estos dos módulos que están acá, ¿sí? El sensor ultrasónico y el servomotor. ¿Sí? El sensor ultrasónico y el servomotor. El sensor ultrasónico, para instalarlo en el procesador, primero que todo es importante que sepas que los procesadores de MakeBlock traen esta carcasa. Es súper chora la carcasa porque permite conservar bien los circuitos. Puedes usarla sin carcasa, pero yo siempre la utilizo con carcasa. Solo le saco la carcasa para mostrarle a los estudiantes lo entretenido que es entender los circuitos, pero yo no entendía los circuitos cuando empecé. Para mí solo esto era como una ciudad chiquitita. Y después en el camino fui aprendiendo.
Entonces esto se cierra y los procesadores de MakeBlock tienen estructuralmente acá 4 agujeros, mira, tiene 4 hoyitos, uno acá, otro aquí y otro acá. Y por estos agujeros podemos atravesar tornillos para sostenerle piezas. Entonces, vamos a estar sosteniendo, instalando el sensor ultrasónico a este lado y el servomotor a este otro. Y para instalar el servomotor, lo primero lo vamos a poner en una de estas escuadras, ¿sí? Que tampoco vienen en el kit básico, vienen en uno de los kits que es de expansión. Entonces, mira, si te fijas, los módulos, este módulo electrónico tiene aquí 3 agujeros y por ahí nosotros podemos atravesar tornillos. Y calzan justito con estos. Así que vamos a ponerle unos tornillos a esto. Sí, vamos a comenzar a atornillar. Cuando nosotros usamos tuercas y tornillos en el laboratorio de robótica, una de las cosas súper relevantes de decirle a los estudiantes es que no aprieten al máximo los componentes. Sí, mira, yo ahora lo que estoy haciendo es atravesando aquí un tornillo. ¿Sí? Vamos a atornillar eso y después por el otro lado vamos a poner una tuerca. Pusimos un tornillo y una tuerca. ¿Sí? Ahí está el tornillo. Y por el otro lado la tuerca. La aseguramos con el dedo nomás y después le damos un apretón con el atornillador y va a quedar súper bien. No hay que apretar, lo que les decía, no hay que apretar al máximo, sino decir a los estudiantes solamente cuando la pieza esté sujeta y la tuerca no se mueva, entonces ya está bien. No es necesario que apretes al máximo. ¿Por qué? Primero que todo porque después los modelos normalmente en un taller de robótica hay que desarmarlos. Mira, cometí un error y la puse al revés de como yo quería. Mira, puse la escuadra mirando hacia allá y yo la verdad que la quería para el otro lado. Así que voy a sacarla y voy a instalarla para el otro lado. Bueno, entonces nosotros, si hubiéramos apretado ahora los tornillos muchísimo, estaríamos ante un problema porque no podríamos rápidamente desarmar esto. Entonces hay que decirle a los estudiantes que que sujeten las piezas, no que las aprieten como si no fuera a haber un mañana. ¿Qué pasa? Pasa harto. Entonces, vamos a atravesar un tornillo aquí. Vamos a ponerle una tuerca. Vamos a atravesar el otro tornillo. Y vamos a ponerle otra tuerca. Y después vamos a asegurarnos de que quede bien sujeto usando el atornillador. Si es que vas a estar trabajando con estudiantes, suponte tú de, no sé, 6 o 8 años, en la parte de atornillar es súper desafiante y hay que tenerles paciencia y entender de que se van a demorar harto en hacer los proyectos porque muchas veces son niños que nunca han usado un atornillador. Entonces, tenemos ya nuestra pieza montada acá. Y lo vamos a poner en este agujero del procesador, ahí, en ese de ahí. Vamos a poner esta pieza ahí. ¿Sí? Para ello vamos a usar un tornillo que es un poco más largo. Hay diferentes tamaños de tornillo. Vas a encontrar tornillos para todas las necesidades en los kits de MakeBlock. Vamos a pasar un tornillo más largo. Hay algunos de estos agujeros que traen hilo y otros no. En el caso del modelo que estamos construyendo, ninguno trae hilo. El hilo son esos circulitos que vienen dentro de los agujeros. Los tornillos, por ejemplo, tienen hilo. Las tuercas adentro tienen hilo. Pero en este caso de este modelo ninguno tiene hilo, pero el chasis del M-Bot trae hilo en hartos lugares. Entonces de repente necesitas solamente los tornillos y no las tuercas. En este caso necesitamos tuerca. Así que atravesamos una tuerca por acá. Y nos aseguramos de que quede bien sujeto usando el atornillador. Pero ya está bastante sujeto. Así que estamos súper bien. Fantástico. Nuestro sensor ultrasónico está instalado en el procesador. Yo podría ahora conectarlo con el cable, pero en verdad normalmente lo que uno hace es cablear al final. ¿Por qué? Porque es más cómodo trabajar en el modelo cuando
tienes más libertad, porque si están los cables entre medios, como de repente un poco complicado. Ahora igual este modelo tiene poco cableado, pero es un buen principio para trabajar con tus estudiantes. Primero instala las cosas y después cablea. Ahora lo que vamos a hacer es montar el servomotor. ¿Ya? El servomotor es esta cajita de color azul que tú alcanzas a ver acá. ¿Ya? La cajita de color azul es el servomotor. ¿Ya? Y esta montura transparente que tú ves es parte del kit del servomotor. El servomotor viene con varias piezas. ¿Ya? Y hay una pieza que es como redonda, o sea, en el fondo como un disco, y otra que es plana y rectangular, que es esta. Y esta es la que tenemos puesta en este momento. Entonces esta la vamos a poner también en, en la otra escuadra que tenemos acá para después poder instalarla en el procesador. Entonces la vamos a poner acá. Descubrirás que la montura tiene agujeros que calzan también a la perfección con las piezas de MakeBlock. MakeBlock es completamente modular. O sea, todos los componentes de los laboratorios de MakeBlock van a servirte para otras cosas. Lo único sí que te vas a encontrar a veces es que hay ciertos módulos que son más avanzados y que no van a servirte para el MBOT. Pero nosotros no trabajamos con ninguno de esos módulos en el primer año de laboratorio de robótica. Estamos hablando de motores mucho más poderosos o estamos hablando de, por ejemplo, tiras de luces LED, pantallas pantallas más avanzadas, todo ese tipo de cosas no las usamos en verdad en el primer año. Entonces, todos los módulos que vamos a estar viendo durante este programa de 10 clases, sí se usan durante el primer año de tu taller de robótica de seguro y son todos compatibles con este procesador. Mira, puse tornillos para sujetar la escuadra a la montura del servomotor y ahora voy a darle un ligero apretón para asegurarme de que queden bien puestos. Y ahora esto lo voy a instalar aquí, ¿ya? Para que quede así. Pero antes de instalarlo, como yo ya he construido este modelo antes, yo sé un atajo, porque los estudiantes pueden que lo pongan esto y después traten de instalar la valla, ¿sí? Y resulta que instalar la valla en este modelo ya construido es un poco complicado. Te sale mucho más fácil si primero instalas la valla y después ponemos todo en el modelo. ¿Ya? Entonces vamos a instalar la valla. Para instalar la valla, necesitamos, primero que todo, un bracket. Esto que estás viendo acá es un bracket y es una de las piezas que también viene en el kit del servomotor. Nos permite ponerle al servomotor otras piezas mecánicas, pues como por ejemplo en este caso la valla, esta viga. Nosotros no podemos poner la viga directamente aquí. O sea, podríamos, pero nos arriesgamos a dañar el servomotor porque fíjate, esa parte, dame un segundo para que la cámara se habitúe. ¿Ves esa parte blanca ahí? Eso es el eje del servomotor. O sea, esa es la parte que gira. ¿Mm? Y esa parte que gira, si tú metes un tornillo hasta muy adentro, puedes dañar los engranajes que están en su interior. Entonces nosotros nunca ponemos un tornillo directamente ahí. Lo que hacemos es que ponemos un bracket en ese espacio y en el bracket atornillamos lo que queramos, ¿sí? Incluso por el centro, tú puedes atravesar un tornillo por el centro o en varios de esos hoyitos que están chiquititos que están ahí. Entonces, ahora pusimos el bracket en el eje del servomotor y ahora podemos poner esta pieza acá. Ahora, algo que yo siempre hago cuando voy a instalar tornillos cuando voy a atornillar en un servomotor, es que los tornillos que traen los sets de MakeBlock, hay unos que son muy cortitos y otros que son más largos. Voy a usar uno de estos, podría usar uno de los cortitos, pero voy a usar uno de estos largos de cruz, porque te quiero mostrar algo que de seguro vas a querer también usar. Ahí está, es un tornillo de cruz chiquitito. ¿Ya? Es algo que vas a querer usar con tus estudiantes, que es un espaciador de gomita. También vienen en los kits. Entonces, mira, lo que vamos a hacer en el fondo es acortar el largo del tornillo usando un espaciador de gomita. Viste que ahora el tornillo, como tiene esta gomita puesta, vamos cámara, asísteme. Bueno, como está esa gomita en el tornillo, entonces ahora la punta del tornillo es un poco más corta.
Y eso es lo que vamos a poner en el servomotor. Vamos a dar vuelta a nuestro atornillador, esto se gira y se saca, se da vuelta y se atornilla de nuevo. Y ahora nuestro atornillador puede atornillar el otro tipo de tornillos que son los de cruz. Y vamos a atravesar nuestro tornillo con nuestra gomita, ahí, nuestro tornillo y la gomita por la viga, y el resto de la punta la vamos a poner en el servo. En el bracket específicamente. Y vamos a atornillar. Esto que estoy haciendo en este momento requiere paciencia. A mí me sale rápido porque lo he hecho muchas veces, pero los estudiantes van a estar normalmente uno sosteniendo la estructura mientras el otro atornilla, trabajando sobre la mesa. Y es bueno que tengan esa calma y ese trabajo en equipo. A mí me sale rápido porque tengo la práctica. Pero es súper recomendable que tus estudiantes hagan esto juntos, ¿sí? Incluso si tú lo vas a hacer, te vas a dar cuenta de que no es fácil no es fácil y rápido de hacer. Se requiere paciencia, requiere precisión. Tenemos entonces ahora la pieza completa, mira, tenemos la pieza completa. Y ahora ya podemos fácilmente instalarla aquí. Entonces, para poder atravesar ese tornillo que falta, vamos a de nuevo dejar nuestro atornillador para los tornillos grandes de MakeBlock y vamos a usar otro de estos tornillos. Lo vamos a poner esto aquí. Y por el otro lado vamos a poner la tuerca. Mira, aprovechando que tenemos un procesador abierto y que no está instalado en el robot, ya lo había mencionado, pero mira, esto que está acá es la batería. ¿Sí? Esta es la batería y es una batería de litio. Gracias a que el procesador tiene esta batería puesta, que se enchufa acá atrás, podemos conectarlo vía USB para cargarlo y lo cargamos igual que un teléfono celular. Es mucho más cómodo que estar cambiando pilas, así que te lo recomiendo. Las baterías de litio valen como 10.000 pesos, pero te facilita completamente el manejo de tu laboratorio de robótica. Cristina y Constanza no están pudiendo ver. Cristina, Constanza, van a tener que acceder a la grabación para poder verlo con claridad. El resto puede ver bien, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se ve bien el experimento? Ya, ok. Bueno, es un tema de conexión, Cristina, Constanza, pero por fortuna igual van a poder verlo. Y de todas maneras vayan dejando sus preguntas y vamos a ir respondiéndolas. Además, lo relevante de esta clase son más que nada los consejos que voy dando sobre la construcción, porque el modelo se construye más o menos como te lo imaginas, ¿ya? Y nosotros esperamos al final del programa poder entregarles en PDF esquemas de todos estos robots. ¿Sí? El diagrama de un robot se llama un diagrama, el nombre técnico es diagrama esquemático. En inglés simplemente se le dice schematic. Y los schematics o los diagramas esquemáticos de los robots en el fondo muestran las conexiones, las piezas, es como un mapa para construirlo. ¿Sí? Ya mira, ¿te acuerdas que te había dicho de que conectar el servomotor al robot requiere una pieza especial? Esta es la pieza especial, que en este caso no la instalamos en el modelo, no quise instalarla para no complejizar más el modelo, sino que la dejamos colgando nomás, que también es una posibilidad. Y que es un paso más frente al otro, que es simplemente conectar usando un cable RJ25. El sensor ultrasónico se conecta usando un cable RJ25. Entonces yo pongo el cable aquí y el otro lo conecto en uno de los puertos. En el programa que tenemos, nuestro sensor ultrasónico tiene que estar conectado en el puerto número 3. Mira, los puertos traen número. Ahí está. 1, 2, 3 y 4. Y los colores que tienen los puertos son relevantes. Fíjate que las cajitas tienen colorcitos, ¿sí? Los colores son relevantes porque te van a indicar en qué puerto puedes conectar qué componente. Fíjate que el sensor ultrasónico tiene en esta cajita un sticker amarillo. Significa que el sensor ultrasónico lo puedes conectar en cualquiera de los puertos que tenga el color amarillo. Todos los puertos tienen el color amarillo, por tanto puedes conectar el sensor ultrasónico en cualquiera de los puertos. ¿Sí? Por ejemplo, estos puertos que están acá
tienen tienen en su sticker una cajita negra, que estos no tienen, ¿sí? Y hay algunos componentes que el sticker que tienen acá es negro. Solo lo puedes conectar aquí o acá. ¿Ya? Consulta, Sebastián. Nicolás. Hola. Eh, bueno, tenía esa misma duda. El tema de lo. Me imagino que eso tiene que ver porque los sensores, no sé, el de ultrasonido tiene 4 salidas o entradas. O sea, cuando uno lo ve como el Arduino normal. ¿Mm? Y el servomotor, no sé, tiene 3. Tiene que ver como con esa. ¿A dónde se van a conectarlo en el procesador? Sí, ¿Ya? de hecho, cuando abres el procesador puedes ver también las conexiones y esto se vuelve, en verdad, esto se vuelve realmente relevante cuando tú empiezas a usar el procesador como un Arduino propiamente tal y quieres conectarlos con cables uno por uno a una protoboard. Ahí es donde se vuelve relevante en qué puerto puedes conectar realmente las cosas. Y sí, tiene que ver con Esa. eso, con la capacidad del sensor, o sea, en el fondo con la capacidad del módulo, porque este podría ser cualquier módulo, un sensor o un actuador. ¿Mm? Claro. Tiene que ver con la capacidad del puerto para recibir ese tipo de módulos. ¿Mm? Así, Ahora, eso quería consultar por el tema de que, no sé, si es que podría hacer como un cable para no tener como el adaptador. Ya, o sea, no sé si compras un sensor de, no sé, como el Arduino nomás, que es como el genérico y no este de Mblock. ¿Podría hacerlo con, para ese? Así como con cable y hacer alguna forma de conectarlo para sacar un puerto RJ45. sí, RJ45. 25. 25 eso. Tú dices que un Arduino común y corriente, poder ponerle un puerto RJ25. Sí. Sí, totalmente, totalmente. Ah, A sí. pesar de que no lo hemos hecho, porque siempre hemos usado solamente estos procesadores, es súper posible. Sí, bueno, iba porque tengo una caja llena de sensores de Arduino, entonces quizás si lo hago podría ocuparlos, no sé. Lo Sería otro, bueno. lo otro que a estos procesadores les puedes conectar también sensores de Arduino. O sea, Ya, sensores que no sean marca Makeblock. ya, Solamente que no se los puedes conectar al puerto, sino que tienes que conectarlos vía cable en una protoboard en cada uno de los hoyitos. Para los que no entienden lo que estamos diciendo, porque lo que estamos diciendo no es básico, eh, porque requiere conocimientos de Arduino. Denme un segundo. Estamos hablando de algo como esto. Esto es una protoboard. Esto es avanzado, esto no tiene que ver con nuestro programa, pero sí quiero contextualizarlos. Esto es una protoboard. Ahora, ojo, no es una protoboard. En el fondo, esto es una obra de arte que hizo mi hijo de 5 años usando una protoboard. ¿Ya? Pero la protoboard es esta placa blanca que ves acá, que tiene un montón de hoyitos, y en estos hoyitos tú puedes conectar cables como estos, y además puedes conectar componentes electrónicos y con esto hacer circuitos. Y estos circuitos son los que conectas a un Arduino, a un procesador tipo Arduino o a un Arduino propiamente tal. En este caso, esto no es un Arduino propiamente tal, es un procesador tipo Arduino. ¿Ah? Y nosotros podríamos conectar estos cables así, muchos de estos cables al Arduino. Mira, el sensor, por ejemplo, ultrasónico, acá está. Esto ya se sale, esto que voy a mostrarles en verdad es para resolver la duda de Nicolás y para adelantarles un poco más, pero no es parte realmente de los objetivos de esta clase. Viste que adelante el sensor tiene como un montón de puntitos. Ya, esos puntitos, los de más abajo, no solo son puntitos, son agujeros. Y por esos agujeros nosotros podemos atravesar uno de estos cablecitos. ¿Sí? Y podemos soldarlo ahí también si queremos. ¿Ah? En verdad es mucho más práctico hacerlo por el otro lado, pero por el otro lado me cuesta más mostrártelo. Pero también podríamos hacerlo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, en este módulo electrónico que tengo acá, ¿sí? Es más fácil de ver porque están todos alineados ahí, mira. Detrás, ahí alcanza a ver esa línea. Vamos, vamos, cámara. Esa línea de 6 hoyitos.
Ya, Juan Carlos la ve, espero que todos puedan verla. Ahí, nosotros, en esa línea que está ahí de hoyitos, nosotros podemos atravesar de este tipo de cables para conectarlos a una protoboard como esta, para conectarlos a este procesador o a cualquier otro procesador. ¿Ya? Y también nosotros podríamos conectarlos a un Arduino o a otro procesador, a una microbit, a cualquier otro. Entonces esa es la otra ventaja que tiene MakeBlock, que me gusta mucho, que puedes expandir tu laboratorio de robótica fuera de MakeBlock, que también es una opción súper barata, pero más avanzada en términos de conocimiento. Ya, me fui en la volada, Nicolás, pero espero haberte respondido bien. Ok, súper, entonces mira, vamos a retomar lo que estábamos haciendo. Les contaba de que habíamos conectado nuestro sensor ultrasónico al procesador, lo habíamos conectado usando un cable RJ25 y lo habíamos conectado específicamente en el puerto número 3. ¿Sí? Porque nuestro programa, que después vamos a programar, nuestro programa dice que el sensor que está en el puerto 3 es el que lee. ¿Ya? Y por otro lado, vamos a conectar nuestro servomotor. Nuestro servomotor requiere, para que lo podamos conectar, uno de estos, que es un adaptador RJ25. Fíjate que el servomotor tiene algo que se llama una entrada análoga y tenemos que convertirla en digital. ¿Qué significa, en términos prácticos, de que este es la cabeza del cable del servomotor y esta cabeza, esta salida, no se puede enchufar en ninguna de las entradas del procesador. No tiene la misma forma. Entonces, lo que nosotros hacemos es que enchufamos esto a este componente, en esas patitas que están ahí, y este componente sí por el otro lado tiene un puerto RJ25 para poder usar el cable. ¿Ya? Lo entretenido de esto es que tus estudiantes no tienen que entender profundamente el principio de por qué hacer esto, lo pueden aprender después. ¿Sí? Tú puedes mandarle de tarea que investiguen sobre las conexiones análogas y digitales, ¿sí? Y que en el taller de robótica hagan la práctica y la prueba de esto. Vamos entonces ahora, mira, fíjate que tenemos nuestro servomotor conectado al adaptador, ¿sí? Y el adaptador ahora sí lo podemos conectar tranquilamente al puerto 1. Y listo, tenemos nuestro modelo construido. Tenemos nuestro modelo construido. Solo que no lo tenemos programado. ¿Sí? Este que tenemos acá lo tenemos programado. De hecho, este otro no va a funcionar. Pero este sí. Este, como no tiene programa, se encendió igual que los Mbot comunes y corrientes cuando no tienen ningún programa. Este ya tiene el programa cargado. Entonces yo le puedo acercar algo a este y no va a pasar nada. Pero le acerco algo a este y como ya está el programa cargado, entonces sí va a funcionar. Programemos un rato. ¿Sí? Nos quedan 5 minutos de este bloque, así que vamos a programar, vamos a mostrarle el programa de este robot. ¿Nos quedamos con el funcionario? Sí. Es posible que nuestro recreo comience hoy unos 5 minutos más tarde, pero eso no va a atrasar el final de la clase. Vamos aquí a Mblock. Súper bien, compartir pantalla con Mblock. Entonces, bienvenidos de nuevo a Mblock. Mblock, les recuerdo, es el entorno de programación que vamos a estar utilizando para programar nuestros robots en nuestros talleres de robótica, ¿sí? Y este que están viendo es el programa de este robot. ¿Ya? Vamos a sacarle una copia al programa. Lo voy a poner por acá arriba. No puedo ver el chat. A ver. Qué raro. Tengo una pregunta y no puedo ver el chat. Ahí está. Traté de descargar el programa, dice Samantha, pero estaba en inglés. No pude ver el español. Ya, quizás ahí me faltó dar una información. El programa se descarga en inglés y una vez que lo descargas en inglés, con este botón de acá, tú lo pones en español. Este botón que está acá. Aquí hay un icono de un planeta Tierra. ¿Ya? Y aquí hay un montón de idiomas. ¿Ya? Pero lo descargas en inglés. Y ahí te queda después en español para siempre. No hay que estar modificándolo de nuevo.
Entonces, mira, voy a sacarle una copia a este programa para que lo podamos desarmar. Y me voy a alejar un poquito para que podamos tener ambos dando vueltas. Entonces, mira, tenemos el programa copiado acá. Lo primero que llama la atención, bueno, lo voy a desarmar para que podamos ver sus partes, ¿ya? Entonces, este programa tiene un encabezado, un bloque C de para siempre y tiene un bloque C de condición sí, entonces, si no, que para que lo entiendas más fácil es este de acá, mira. Es este de acá que está relleno de un montón de cosas. Mira, fíjate. Tiene ese y tiene eso. ¿Sí? En el fondo este es nuestro programa. Voy a borrarlo para que tú puedas ver solamente las piezas que componen este programa, ¿ya? Y esto que está aquí es la condición que estamos buscando. Si nosotros tuviéramos que resumir nuestro programa, o perdón, que tuviéramos que desarmar nuestro programa, ahora lo estamos viendo en su forma armada y en su forma desarmada. Cuando tú hagas talleres de robótica, yo te recomiendo que les muestres a tus estudiantes los programas armados y que les pidas que sus programas hagan cosas más complejas, con el fin de que ellos comiencen, en vez de tratar de crear los programas desde cero, que empiecen por modificar programas que ya existen, ¿sí? Sí, es mucho más fácil aprender, por ejemplo, para la gente que estudia cómo son los automóviles, es mucho más fácil trabajar con automóviles ya construidos y entender sus partes que los hagan construir un automóvil desde cero. Y muchas veces se caen algunos profesores de robótica, o muchos profesores de robótica en verdad, se caen en tratar de que sus estudiantes hagan los programas desde cero, cuando la manera más práctica es que ellos partan editando programas y que una vez que entiendan cómo funcionan los programas, entonces que diseñen los suyos propios desde cero. Entonces yo te recomiendo que les entregues programas prediseñados y que ellos vayan complejizándolos en las primeras lecciones o clases que vayas haciendo de taller. Entonces mira, aquí te estoy mostrando un programa y ¿qué es lo que hace este programa? Vamos a leerlo. Cuando el Mbot se pone en marcha, este es el encabezado, que es este de acá. Cuando el Mbot se pone en marcha, cuando encendemos el robot, para siempre va a estar ocurriendo esto que está acá adentro. ¿Ya? Vamos a ir reconstruyéndolo. Mira, para siempre, el para siempre lo encuentras dentro de un control. Bueno, el primero era un evento, que está en la pestaña eventos. Aquí, cuando Mbot se pone en marcha. ¿Sí? Cuando el Mbot se pone en marcha. Nosotros podemos tener los eventos como en dos categorías. Si es que lo tenemos en vivo, significa que estamos programando y a la vez que vamos programando vamos modificando también el robot, el comportamiento del robot mismo y tenemos que tener el robot conectado al computador. En este caso nosotros estamos usando el modo de carga, que es este de acá, en donde nosotros construimos un programa y se lo subimos al procesador. Entonces desaparecen los controles del teclado, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros ya no podemos hacer que cuando la tecla espacio sea pulsada o cuando apretemos adelante el robot vaya hacia adelante. No podemos hacer esas cosas porque vamos a estar con el programa cargado en el robot. ¿Sí? El robot va a funcionar por sí solo, lo puedes llevar al patio y el robot va a funcionar. ¿Mm? Y la instrucción es que cuando el Mbot se ponga en marcha, es decir, cuando encendemos el robot. Cuando encendemos el robot, lo primero es que hay que entender que lo que viene a continuación va a estar ocurriendo para siempre. ¿Ya? Eso es un control que está aquí. ¿Mm? Les recuerdo que vamos a tener una clase, la clase número 4 y 5 son de programación en Mblock. Entonces vamos a tener en profundidad esto. Hoy te estoy mostrando un panorama de cómo se programa un proyecto como este. ¿Ya? Entonces, para siempre vamos a estar enfrentándonos a la situación de que si ocurre algo, si ocurre una condición, entonces van a gatillarse ciertos comportamientos del robot. Y si esa condición no se da, se van a gatillar otros comportamientos. En este caso es que se enciendan las luces verdes y se suba la valla, o que la valla no se suba y se enciendan las luces rojas. Mira, las luces están rojas, las luces están verdes y se levanta la valla baja y las luces están en rojo. ¿Sí? Entonces, si es que algo se acerca al sensor, entonces va a subirse la valla y se van a poner las luces verdes. ¿Cómo le decimos al robot que si algo se acerca al sensor? Usamos uno de estos bloques que son condiciones que dice sí, entonces si no. Porque en el fondo queremos que si algo se acerca si algo se acerca al sensor, ocurra algo. Pero si no se acerca nada al sensor, queremos que ocurra otra cosa. Queremos que baje la valla, ¿cierto? Mira, ahora ya no hay nada y dentro de unos segundos va a bajar la valla. Porque no hay nada frente al sensor. Vamos, entonces,
Ponemos uno de estos bloques acá, para siempre. Sí, entonces, sí, no. ¿Qué es lo que queremos que pase siendo, o sea, cuál es la condición? La condición es que el sensor ultrasónico detecte menos de 15. Para construir esta expresión, que es la que va allá adentro, para construir esta expresión necesitamos dos tipos de bloque. El primero es un bloque de sensor, ¿sí? Que es este que está acá. Aquí en la pestaña de sensores, la celeste, nos vamos acá y vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con los sensores del kit básico. Y el sensor ultrasónico o ultrasonic sensor que está acá es un sensor del kit básico. Entonces aquí está el sensor ultrasónico, que está tenemos que asegurarnos siempre que esté conectado en el puerto correcto, y esa es la primera línea de solución de problemas. Profe, mi robot no funciona, ¿qué hago? Lo primero que tienes que hacer es que tus estudiantes corroboren que los puertos que están en el programa son los correctos en su robot físico. ¿Sí? Bueno, el sensor ultrasónico en el puerto número 3 lee cierta distancia, ¿ya? Y esa distancia tiene que ser menor de 15. Para hacer esta expresión necesitamos una operación matemática. Las operaciones las encontramos en los operadores, que es el verde. Entonces, aquí tenemos un montón de operaciones matemáticas y vamos a estar buscando esta relación de mayor, menor o igual, ¿ya? Y tú quieres tomar la que diga que es menor. Esta de acá. ¿Ya? No uses la igual, usa la menor, no caigas en el error de usar la igual. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros le vamos a estar diciendo al robot que si la distancia es menor de 15, entonces que mueva, que mueva el servomotor. Si le decimos que si la distancia es igual que 15, entonces solo va a mover el servomotor cuando la distancia sea 15. Si la distancia es 15.01, no es 15, por tanto no la va a mover. Los robots hacen exactamente lo que nosotros les decimos. Así que asegúrate que sea menor, ¿sí? O mayor. No trabajes cuando trabajas con sensores, no trabajes con relaciones de igual, ¿no? Lo puedes hacer. Hay otros lugares en que puedes usar esa relación, pero con los sensores no te lo recomiendo nunca. Entonces, fíjate que en Mblock nosotros es súper intuitivo, nosotros podemos casi como intuir de que podemos poner esto acá adentro porque tiene como la misma formita de los bordes. Mira, como tiene las esquinas redondeadas, podemos ponerlo aquí que tiene los bordes redondeados. ¿Sí? Aquí nosotros también podemos editar estos valores, entonces yo aquí le voy a poner 15. Y así nos quedó esta expresión, ¿viste que es la misma? Miren. Entonces hicimos la misma expresión. Nos deshacemos de esta, adiós. Y esta la podemos poner, ¿te acuerdas que te dije que esta que tiene forma de diamante se puede poner acá? Es súper intuitivo en Block. Uno después va aprendiendo muy rápido gracias a estas cosas. Viste que cuando lo acerco se ilumina el lugar, significa que puede recibir lo que es compatible. Entonces ahora tenemos la expresión armada, mira. Para siempre, si el sensor ultrasónico detecta menos de 15, entonces va a ocurrir una cosa. ¿Ya? Queremos que esta sea la cosa que ocurre. Esto es lo que queremos que ocurra. Estos son 3 bloques. Vamos a volver esto acá. Estos son 3 bloques. El primer bloque es que encienda las luces en color verde, ¿cierto? Si el sensor detecta menos de 15, que encienda las luces en verde. ¿Ya? Y además, que mueva el servomotor. El servomotor que está conectado en el puerto 1, en la conexión 1. ¿Te acuerdas que el adaptador, mira, vamos a la pantallita de Cambot que está acá, el adaptador tiene como 2 conexiones. Y esas conexiones por el lado dice conexión 1 y conexión 2, ¿sí? O slot 1, slot 2. En este caso tienes que asegurarte que está conectado en el puerto correcto y en la conexión correcta. Entonces, si el sensor lee algo de distancia menos de 15, entonces vamos a poner el servo girado en ángulo 90, en 90 grados. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá. ¿De dónde saqué este bloque? Este bloque lo saqué de esta parte de acá que dice plataforma del fabricante, ¿ya? Que es una extensión, porque el servomotor no viene en el kit básico. El servomotor viene en uno de los kits de expansión. Yo te recomiendo tener servomotores desde el principio de tu taller, porque son súper prácticos y útiles. Y las extensiones las descargas acá de este botón que está aquí. Mira, aquí dice extensión, tú le haces clic y te aparecen un montón de extensiones distintas. Estas son todas las cosas que tú le puedes descargar como para añadirle
más elementos a en-block. Y hay muchísimas cosas, ¿ya? Pero la que yo te recomiendo descargar desde el principio es esta que dice plataforma del fabricante. De hecho, yo aquí me debiera decir añadir, pero como yo ya la tengo añadida, no me da para añadir, pues me da para borrar. Pero tú le haces clic y se añade de inmediato. ¿Mm? Y tienes acceso a una tremenda cantidad de bloques para programar muchísimas cosas distintas. ¿Ya? Pero el que vamos a estar usando acá es el tercero, que dice servo. Este que está aquí, este es el mismo que este. ¿Sí? El tercero de esta lista es el que dice servo. Servo, puerto 1, girado. Ya. Y lo queremos en ángulo 90. Y además queremos que espere 5 segundos. ¿Por qué queremos que espere 5 segundos? Porque si tú te fijas, cuando el autito de nuestro experimento, ahí está, cuando el autito de nuestro experimento termina de pasar frente al sensor, todavía está sobre la valla. Entonces no queremos que la valla le pegue, queremos que el autito pase por completo. Y una vez que el auto pasó, y nos aseguramos que el auto pasó, entonces ahí baja la valla. Por eso le pusimos un contador de 5 segundos. Puedes ponerle menos o más, como lo quieras. ¿Ya? Y si es que el sensor no detecta menos de 15, entonces ¿qué vamos a estar haciendo? Que las luces LED sean rojas, que es lo que está ocurriendo ahora, y que el servo esté girado en ángulo 0. Y listo, ese es nuestro programa. ¿Sí? Ese es nuestro programa y hay una relación cibernética entre estos componentes, porque en la medida de que ocurre algo por acá, entonces el otro se modifica. ¿Sí? Vamos a borrar este que no lo necesitamos. ¡Pum! Pero hay un sistema de retroalimentación en este robot. Entonces eso hace un robot un poco más avanzado. Esta actividad que acabamos de ver ahora, yo te recomiendo que la hagas no a continuación del joystick virtual que vimos en la clase anterior, sino que el joystick virtual te tiene que servir para funcionar varias clases y las secuencias de movimiento que estuvimos viendo, después vamos a ver más. Las secuencias de movimiento, yo te recomiendo que trabajes por lo menos 1 o 2 meses con secuencias de movimiento antes de lanzarte a que tus estudiantes hagan programas como estos. 1 o 2 meses antes de que tus estudiantes hagan programas como estos. Eso es una buena, a menos que estés trabajando con adolescentes. Los adolescentes podrían hacer esto en el primer mes de su taller de robótica. Estamos hablando de chicos de enseñanza media, por ejemplo. Ellos podrían hacer esto una vez que entiendan los principios o si tienen alguna experiencia ya en Scratch, en el lenguaje de programación, en bloques en el que está basado este sistema. Entonces ahí sí podrían hacer esto en algún momento, quizás al final del primer mes. ¿Ya? Ahora, con este robot y este programa en verdad puedes hacer muchísimas otras cosas. Puedes complejizar mucho el sistema. Puedes hacer que las luces tengan un comportamiento más interesante que solo prenderse y apagarse. O sea, que solo cambiar de color. Podrían parpadear, podrías hacer un semáforo con esto. Y también el robot puede ser mecánicamente más complejo. Esto podría estar elevado. La pieza, en vez de moverse así, podría levantarse, y eso requiere una complejidad más en términos mecánicos, o levantar una pieza así como si fuera una puerta que se abre hacia adelante y hacia abajo, ¿cierto? Esas cosas se demoran más tiempo en construir y las puedes construir con cartón y funcionan súper bien. Además, los estudiantes la pueden decorar y es como choro. ¿Los eventos son siempre los encabezados? Sí, Nicolás, los eventos siempre son los encabezados. Fantástica pregunta. Mira, nos pasamos un rato pero la segunda parte es como más teórica, así que no importa. Sobre el experimento que vimos ahora, sobre el modelo o el programa, ¿abramos un espacio de un par de minutos para consultas o para comentarios? Desde cómo funciona esto hasta me gustó un montón, todo aporta. Yo tengo una consulta, Vamos, Nicolás. que era como la estructura del programa. Sería como encabezado y después, como, me imagino que tiene como una lógica más o menos para que funcione esto, Correcto. ¿no? Sí, mira, en la clase 4 y 5 van a estar estudiando en profundidad estos temas, así que quizás tu pregunta se pueda responder ahí, pero desde ya te adelanto de que nosotros vamos a estar usando, cuando quieres que un robot manifieste dos comportamientos distintos
dependiendo de si algo está pasando o no. Así como, por ejemplo, si la luz está prendida, como tienen un sensor de luz, estos robots también en su procesador, si el robot está detectando luz, entonces que el robot se quede quieto. Y si no hay luz, entonces que el robot baile, suponte tú. Entonces vamos a estar en eso, en esa lógica. Entonces siempre vas a estar usando un control que sea sí, entonces, sí, no. ¿Sí? Y aquí adentro pones la condición, ¿cierto? Y lo otro es que esta condición, por lo general, en la gran mayoría de los casos, para que funcione apropiadamente, va a necesitar que se esté ejecutando por siempre. Por tanto, lo pones dentro de un por siempre o un para siempre. Porque si nosotros no pusiéramos este para siempre en este programa, si nosotros, por ejemplo, lo hiciéramos así solamente, mira, Voy a ejecutar una sola vez. si nosotros lo Claro. hiciéramos, si nosotros lo hiciéramos así, Juan Carlos, creo que querías aportar algo. No, no. Un poco analizando lo que dice, sí, si no lo hiciéramos, él hiciera esa condición o ese proceso solamente una vez y no fuera un ciclo repetitivo. Por eso tiene que estar esa condición dentro del ciclo para que esté constantemente hasta que tú apagues el robot como tal. Correcto, porque si no se ejecuta solamente una vez, como bien dice Juan Carlos. ¿Ah? Mm. Se ejecuta una sola vez, que es cuando el Mbot se pone en marcha. Por tanto, si nosotros tuviéramos nuestro programa así, en el momento en que nosotros encendemos el robot y solamente en ese momento el robot se va a preguntar si es que frente al sensor ultrasónico hay algo. Y si frente al sensor ultrasónico hay algo, entonces va a subir la valla. Y si frente al sensor ultrasónico no hay nada, entonces va a dejar la valla en rojo y la va a dejar bajada y ahí se acabó el programa y fin. Y por más que le pongas cosas adelante del sensor, no va a pasar nada más, porque el programa no se va a estar ejecutando de nuevo y de nuevo y de nuevo. Para que se ejecute de nuevo y de nuevo y de nuevo y constantemente se esté preguntando si es que hay algo frente al sensor ultrasónico, es que usamos este que dice para siempre y que te indica que es un loop porque cuando llega al final del programa tiene esa flechita de ahí. Ese símbolo te indica de que el programa va a empezar de nuevo. Y lo podemos poner también así, mira. Lo ponemos ahí y Mblock automáticamente entiende que tú quieres rodear esa pieza. Súper avanzado en Block 5. En Block 3 no hace esas cosas, por ejemplo. Entonces es más fácil para programar para los estudiantes. Una consulta que te iba a hacer, Sebastián, Juan Carlos. yo puedo tener, bueno, teniendo los elementos o teniendo las piezas, yo pudiera tener en un mismo experimento o en un mismo proyecto en funcionamiento dos sensores ultrasónicos. Correcto. Ejemplo, proyectándome este proyecto para ponerlo un poco más complicado, más avanzado, en el sentido de que si detecta algo debajo de la barra, no la baje para no crear un daño a un vehículo o a una persona que esté pasando, algo así, es para ponerlo un poco. Yo puedo a través de las escuadras y vigas, si tengo en mi laboratorio, hacer una estructura con total de tener el sensor al otro lado, no sé, programándome, pero se puede hacer, ¿sí? Puedo Sí, sí se trabajar puede. con uno o más sensores dentro de ese procesador. Sí, un experimento entretenido que nosotros hacíamos es que con esto de los dos sensores es que le enseñábamos que los estudiantes hacían un robot adivinador. Es que era un robot que tenía dos sensores ultrasónicos, uno para un lado y el otro para el otro. Y tenía una pantallita que decía sí o no. Entonces, eh, cuando llegaban los papás a buscar a sus estudiantes de nuestra escuela, los estudiantes les jugaban la broma de que habían hecho un robot que era capaz de adivinar cosas. Entonces, por ejemplo, si la persona usaba lentes, le decían, mira, pregúntale si uso lentes o no. Entonces el papá iba y le decía, bueno, ¿usas lentes? Y el chico iba y hacía como unos manejos arriba del robot, así, pero mientras lo hacía, estimulaba uno de los sensores. Y en un sensor estaba pensado, o sea, estaba programado para que si se acercaba algo a ese sensor, en la pantalla decía sí, y si se acercaba a este, decía no. Entonces él hacía, y el robot decía que sí. Y guau, pero ¿cómo lo hizo? Y después, y no, para la otra pregunta. Y era entretenido, porque además lo decoraban y era como un adivino, entonces era bonito. Y ahí hay un ejemplo de un robot con dos sensores. Dos sensores ultrasónicos. También, por ejemplo, cuando uno hace robots que tienen que salir de laberintos, y los laberintos están hechos de paredes físicas, ¿sí? También sirve poner tres sensores, de hecho. Tú puedes poner un sensor hacia adelante y un sensor a cada lado. Entonces, si el robot se encuentra con que el sensor de adelante está percibiendo algo cerca, el sensor de acá está percibiendo algo cerca, pero este sensor no está percibiendo algo cerca,
significa que hay camino para allá, entonces el robot puede girar hacia allá. Ahora, eso se puede optimizar mucho si es que en vez de poner 3 sensores, pones un sensor con un servomotor, cosa que el sensor gire a cada rato. Pero ahí eso ya es más avanzado. Vale, vale. Gracias. Súper, vamos a terminar ahora esta sección, nos tomamos 5 minutos de descanso y después a la vuelta vamos a terminar la segunda parte de nuestra clase, ¿ok? Nos vemos entonces en 5 minutos. Vale. Ok, si te vas conectando ya, entonces por favor déjanos un anuncio en el chat o enciende tu cámara para ir sabiendo de que estás de vuelta.
Grande, Constanza. Hola, Cintia. Constanza, Cristina, ¿cómo están en términos de conexión? Hola, Elizabeth. Hola, ahora sí. Súper. Ya, oye, quiero tocar ese tema porque en todos los cursos tenemos por algún profesor de repente que tiene, por circunstancias, por VTR, por lo que sea, problemas de conexión. Vamos a estar constantemente subiendo las clases para que puedas atenderlas. Así que igual, si es que tienes algún problema de conexión, trata de atender la clase y después vela, pero mi recomendación es no te las pierdas porque por último a través del chat puedes dejar tus preguntas y todo. ¿Ya? Vamos a continuar con la siguiente parte de la clase, ¿ya? Entonces, mira, te había comentado en la clase anterior de que en nuestra escuela tratamos de ser lo más prácticos posibles. Entonces, el tema de qué es lo que son los robots normalmente no lo tratamos al principio, sino primero que los estudiantes se vinculen con las máquinas. ¿Eh? Pero llega un momento donde tenías que hablar de qué es lo que es un robot, pues, ¿sí? Y nosotros podemos definir los robots desde distintas perspectivas. Ahora vamos a tratar de responder esta y otras preguntas. ¿Ya? Entonces, primero que todo, ¿qué es un robot? Nosotros podemos respondernos esta pregunta en primer lugar desde una perspectiva estética. ¿Ya? Si es que algo parece un robot, entonces probablemente sea un robot. ¿Ya? Como por ejemplo ese que estamos viendo ahí, que es el Nao. El Nao es un robot súper avanzado en términos mecatrónicos y también tiene inteligencia artificial. Puede reconocer rostros, reconocer voces, y asociar nombres con personas y un montón de cosas entretenidas. Es súper preciso, pueden bailar, varios de estos pueden bailar, jugar a la pelota, hay un montón de cosas choras. ¿Ya? Y parece un robot, porque es como lo que estamos acostumbrados a pensar de lo que es un robot. Sin embargo, un juguete de un Transformer también parece un robot, pero no es un robot, es solo un juguete. Desde una perspectiva estética, eh, no necesariamente vamos a definir con claridad si lo que estamos viendo es o no un robot. ¿Eh? La otra perspectiva que podemos usar es la perspectiva estructural. ¿Eh? Es decir, si esto tiene todas las partes de un robot, entonces debiera ser un robot. Todos los robots tienen 5 tipos de partes. Todas las partes de los robots se pueden clasificar en 5 grandes categorías. En primer lugar está el procesador, ¿sí? Que en este caso lo estamos viendo acá. Todos los robots tienen al menos un procesador. Lo otro que también todos los robots tienen son sensores. O sea, los sensores son los dispositivos electrónicos que le permiten al robot conocer su entorno. ¿Sí? Todos los robots tienen sensores. ¿Sí? Y además todos los robots tienen actuadores, ¿sí? Que es la parte que son las partes que actúan del robot. ¿Sí? Estamos hablando de los motores, de los servomotores, de las partes que se mueven y también de las luces y de las pantallas que expresan contenido. ¿Sí? En el fondo, cuando el robot hace algo, interactúa con el mundo, lo hace a través de sus actuadores. ¿Sí? Entonces tenemos que todos los robots tienen procesador, tienen sensores y tienen actuadores. Además, todos los robots tienen una fuente de energía, que en este caso, en el caso de los M-Bot, es una batería de litio. ¿Sí? Y también todos los robots tienen una estructura que lo sostiene todo. ¿Sí? En este caso es el chasis, los tornillos y todas esas piezas. Sin embargo, mi lavadora y mi microondas también tienen todos esos componentes, pero no son robots. Entonces, ¿qué es lo que hace que una máquina sea un robot? De repente, desde la perspectiva estructural, también podemos equivocarnos si es que estamos viendo una máquina y queremos determinar si es que esa máquina es o no un robot. Porque una lavadora tiene, en primer lugar, tiene procesador, porque tiene una placa electrónica que es capaz de procesar los ciclos de lavado. Mi lavadora no es como súper inteligente, y no es que te dispense el detergente o te lea el peso de la carga, no hace esas cosas. Solo tiene botones y una pantallita. Pero ahí ya tiene sensores y actuadores, porque los botones son sensores de presión o interruptores. Y así que tiene procesador, tiene sensores, tiene actuadores porque prende luces y porque tiene motores, tiene una fuente de energía porque se enchufa a la pared y tiene una estructura que sostiene todo, que es el cuerpo, el chasis, por decirlo así, de la máquina. Entonces tiene todo lo que debería tener un robot, pero no es un robot. Desde una perspectiva estructural nos podemos equivocar para definir un robot. Por tanto, lo que nosotros usamos para saber si una máquina es o no un robot es la perspectiva cibernética.
Si es que hay cibernética en una máquina, entonces es muy probable de que sea un robot. ¿Ya? Y en cibernética nosotros lo vemos normalmente asociado a, cuando la palabra cibernética asociada así como a supertecnología, como a esta ilustración de fantasía que estamos mostrando aquí. Pero el origen de la palabra cibernética es súper antiguo. El Kybernetes era el personaje que está ahí en ese trireme griego manejando el timón, ¿cierto? En ese tiempo los barcos, bueno, y todavía los barcos que no son potenciados por un motor, por ejemplo, en este caso, el barco imagínate que el barco va en dirección hacia el puerto, ¿ya? Pero lamentablemente, en la realidad, o sea, no sé si lamentable, pero la realidad no es perfecta como en los videojuegos, por ejemplo, en donde tú aprietas el botón hacia adelante y el personaje va a ir precisamente hacia adelante, sino que en este caso, el barco quiere ir hacia adelante, pero está el oleaje, está el viento, está la construcción del barco mismo, está la coordinación entre los remeros, hay un montón de variables que van a hacer que el barco no vaya derecho al puerto, entonces se va a ir, invariablemente se va yendo para un lado. Y el Kybernetes era el timón, el que llevaba el timón, y dándose cuenta, recibiendo la información de que el barco se estaba yendo para un lado, en tiempo real él corregía el curso del barco, moviendo el timón hacia un lado, y el barco se iba a alinear con su objetivo, pero no se iba a alinear a la perfección, sino que se iba a pasar un poquito para allá, un poquito para allá, un poquito para allá, y ese sistema de retroalimentación que se forma es un sistema cibernético, que después que hoy en día la ciencia moderna llama cibernética a esa rama, a una rama de estudio de la ciencia, del estudio de los mecanismos de retroalimentación y control. Entonces vamos a encontrar que los robots son máquinas programables que tienen un sistema de retroalimentación, ¿ya? Es decir, que pueden conocer el mundo y además interactuar con él, ¿ya? Mejor aún si es que esa interacción modifica su información, pero no es necesario. Entonces, un robot va a ser una máquina que es programable, que nosotros podemos modificar su comportamiento y que es capaz de conocer el mundo que lo rodea e interactuar con el mundo que lo rodea. Ahí probablemente vamos a estar hablando de un robot. Y decimos probablemente porque no es que, no es que algo sea o no sea un robot. A diferencia de otras cosas como, no sé, una célula o un planeta, que nosotros podemos como más claramente definir si es que eso es un planeta o si es que eso es una célula o no es una célula. Con los robots no pasa lo mismo porque la robótica el origen de la robótica no existe en la ciencia. El origen de la robótica viene del arte. De hecho, las primeras apariciones de la robótica son muy antiguas. Esta es la primera idea registrada de una máquina, o sea, más que una máquina, de un humano artificial al servicio en este caso, del rey de Creta. Este es Talos, que en la novela o en la narración argonáutica, Talos es un soldado de metal que Zeus le regala al rey de Creta para que patrulle las costas de la isla de Creta. Y es capaz de interactuar y luchar y un montón de cosas. Y es como la primera idea de una máquina, en el fondo no es una máquina, es un ser humano, por decir así, pero artificial, de metal, que sigue las órdenes de los humanos. Entonces empieza a surgir esta idea de la máquina o del ser artificial que nos hace caso. Sin embargo, la palabra robot propiamente tal se empieza a usar después de una obra de teatro muy controversial que ocurrió en Checoslovaquia, de Karel Čapek, en los años 20, que se llamaba Rossum Universal Robots. Y básicamente la trama de esta historia, de esta obra de teatro, es que es una fábrica, saliendo de la revolución industrial, es una fábrica en la que no solamente trabajan humanos, sino que además trabajan unas máquinas que son sirvientes de los humanos y que se llaman robota. Robota en checo significa sirviente. Y de la palabra robota es que evoluciona a robot como concepto. Sin embargo, todavía el robot
es en esa época una creación de la fantasía. No es algo científico y no es posible hacer un robot. Hasta que alguien empieza a imaginar la posibilidad de incorporar estas máquinas dentro de la tecnología e inventa el término robótica como el estudio científico y la creación científica de estas máquinas. Y este personaje es Isaac Asimov, el escritor de ciencia ficción, o uno de los escritores de ciencia ficción más aclamados de todos los tiempos. Tiene obras en prácticamente todos los campos de la ciencia, fue un genio, uno de mis autores favoritos. Yo le recomiendo mucho que si tienes estudiantes adolescentes, les hagas leer cuentos de Isaac Asimov y novelas de Isaac Asimov. Es fantasía y ciencia ficción muy precisa y muy, ¿cómo se dice? Como que reta o como que pone a prueba tu lógica. Es muy bueno. Y además es súper entretenido. Es un excelente narrador. Y él inventa la palabra robótica y desde entonces que la robótica empieza a acercarse más al campo de la ciencia. Pero los orígenes de la robótica no son la ciencia. La robótica empieza en el arte. Y de hecho, una de las cosas que nos muestra con más claridad que la robótica tiene muchas, hoy en día todavía, tiene muchas raíces socioculturales referentes al arte, se ve en esta idea de que puede o no quizás haber una guerra entre humanos y robots. Mira, muestra tu manito así como en las funciones de Zoom, o escribe en el chat, o muestra tu así, hola, hola, hola. Si es que alguna vez en tu vida has tenido la idea, no importa si estás de acuerdo con eso o no, pero alguna vez en tu vida has tenido la idea de que podría en el futuro haber una guerra entre humanos y robots. Si alguna vez en tu vida has tenido esa idea, haz algún signo, alguna seña o algo. Cuando nosotros hacemos esta actividad con gente de mi generación o posterior o superior, yo tengo 35 años y cuando chico vi muchas películas. Sí, dice Constanza, y bueno, hay varias, Nicolás, y en general nos vamos a encontrar con que hay personas, y por lo general tienden a ser la mayoría de personas, que piensan en la posibilidad de que esto ocurra, y que quizás es una locura, quizás no, pero la posibilidad existe. Yo nunca pienso en guerras contra las zanahorias o en guerras contra los automóviles, pero sí pienso en guerras de repente, en guerras entre humanos y robots. Y resulta de que no es usual, o sea, perdón, no es casual porque la robótica viene del arte y hay dos piezas artísticas que han determinado nuestra relación con la robótica. Y de hecho son dos piezas de un tipo de arte específico, que es el cine. Y de hecho son de un género específico del cine, que es la ciencia ficción. Son dos piezas que han determinado cómo nosotros nos relacionamos con los robots, que son Terminator y Matrix. Estas dos películas, de alguna manera, han calado tan profundamente en nuestra relación con los robots y con las máquinas, porque son historias que están muy bien contadas, son de mis películas favoritas también, pero la narración de estas historias es tan buena que caló muy profundo en la cultura en general, y llegamos a pensar en la posibilidad de que vamos a tener un enfrentamiento con estas máquinas, cuando la realidad técnica de la robótica es que la mayor parte de los robots son estos. Esto es en verdad la robótica. La robótica aplicada, el gran campo de la robótica es la industria. Los robots lo que hacen es crear bienes y crear instrumentos y equipos para mejorar la calidad de vida de las personas y impulsar el avance tecnológico. Y el avance tecnológico hoy en día nosotros como que sentimos que las máquinas nos van a dejar sin trabajo. No sé si también existe como en este momento ese miedo generalizado en nuestra cultura de que las máquinas nos van a quitar el trabajo. Pero no es primera vez que ocurre este miedo. De hecho, es la cuarta vez que ocurre este miedo. Hemos vivido 4 revoluciones industriales. En la primera, en los años 1700, es cuando cada cosa que tú hacías, que tú poseías, había sido creada artesanalmente. De repente se empiezan a mecanizar algunos procesos. Y cosas como, por ejemplo, mecanizar el proceso de la harina
hace que haya más pan para muchas personas, pero claro, algunas personas se quedan sin trabajo porque ya no son moledores de harina, sino que hay una máquina que lo hace, ¿cierto? O ya no llevas tú con un caballo gente de un lugar a otro, sino que lo haces a través de una máquina, de un tren de vapor, que permite que todos estos bienes y servicios lleguen a otros lugares donde antes no estaban, que baja el costo y permite el acceso a bienes que antes eran un lujo. Nicolás menciona las leyes de la robótica, ¿sí? Las leyes de la robótica son creación de Isaac Asimov y están pensadas para entenderlas en el contexto de las historias de Asimov. En verdad, en la realidad los robots no se rigen por las leyes de la robótica, por las 3 leyes de la robótica, que son un constructo artístico, pero son súper interesantes de entender porque las leyes de la robótica sí aplican para la inteligencia artificial. Eso es súper interesante. Vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial ahora. Porque la inteligencia artificial es la 4ª de estas revoluciones, ¿sí? Vamos a la segunda entonces, que es la producción en masa, que es cuando en el fondo a nuestra sociedad llega la electricidad y el petróleo prácticamente. Y claro, pues, cosas que antes eran un lujo, como por ejemplo vivir en una ciudad y tener zapatos, se empieza a volver algo que realmente la gente puede empezar a comprarse porque baja el precio de los zapatos y baja el precio de la ropa y baja el precio de la comida, porque ahora se puede producir de manera en masa. Por tanto, bajan los costos de producción y claro, mucha gente se quedó sin trabajo porque él hacía zapatos y ahora resulta que una línea de producción hacía 20 veces más zapatos que él. Y por eso también muchos obreros quemaron fábricas y todo eso. Pero por otro lado, muchas más personas tuvieron nuevos trabajos y además floreció tecnológicamente nuestra sociedad. Lo que volvió a pasar de nuevo en la tercera revolución industrial con la producción automatizada, en donde todas esas fábricas quedaron obsoletas porque ahora gracias a la entrada de los microprocesadores y las computadoras y de los brazos robóticos, en este momento es cuando entra la robótica dentro de nuestra sociedad. Resulta que, claro, muchas personas quedan sin trabajo y todo ese tipo de cosas, pero más personas todavía entran a la industria en nuevos productos y servicios y cosas tan increíbles como, por ejemplo, el teléfono, que era un lujo de ricos, pasa a ser algo que es casi de uso cotidiano. Y como no solo el teléfono, sino que prácticamente todas las cosas, y la televisión, y después los satélites y todo. Pues, entonces, modifica mucho la manera como nos relacionamos con la tecnología, y lo que estamos viviendo hoy en día es otra vez ese fenómeno. Pero en la 4ª revolución industrial, en donde la gran tecnología que nos está empezando a reemplazar es la inteligencia artificial, un campo que estaba relegado a los humanos, que es la toma de decisiones. Ahora lo pueden hacer las máquinas y lo hacen mejor que nosotros en ciertos aspectos específicos, pero que cada vez son más los aspectos y más la entrada de la inteligencia artificial en nuestra cultura. Y todo esto comenzó, o sea, en verdad no es que comenzó, todo esto se hizo como un boom, una explosión dentro de nuestra sociedad de la entrada de la inteligencia artificial con un fenómeno que ocurrió cuando yo estaba en 7º básico y jugaba ajedrez por mi colegio. Yo jugaba ajedrez en la selección de ajedrez de mi colegio. Y pasó esto. Esto para mí fue un evento asombroso. Cuando la inteligencia artificial de IBM, Deep Blue, derrota a Garry Kasparov, el campeón mundial de ajedrez, en su propio juego, y no solo lo derrota, le da barraca, porque le ganan, juegan 5 matches y le ganan los 5. Y ahí el mundo se asombra ante la posibilidad de que las máquinas pueden derrotar, o en el fondo pueden hacer las cosas que están pensadas y relegadas al campo humano, mucho mejor que los humanos. Entonces ahí es donde empieza a entrar en nuestra cultura la idea de la inteligencia artificial. Y claro, si tú ves las revoluciones industriales anteriores, lo que estamos reemplazando, por ejemplo, es el músculo el músculo del animal por el músculo de la máquina, por decir así. Sin embargo, las máquinas después no pueden hacer, con ese músculo no puede hacer cosas precisas. Puede mover un ferrocarril, pero no puede no puede enhebrar una aguja. Es decir, no puedes enhebrar una aguja con una máquina de vapor, ¿verdad? Pero sí puedes enhebrar una aguja con un robot electrónico, ¿verdad?
Entonces, después ya empiezan las máquinas empiezan a reemplazar las capacidades humanas en términos de músculo, ¿ah? Pero todavía siempre nos queda nuestro cerebro, así que nosotros podemos liderar el desarrollo de las máquinas y no, pues, a ver, estamos en la época en donde se está perdiendo también eso y en donde se está reemplazando la toma de decisiones. Y hoy en día, por ejemplo, tú revisas tu correo electrónico y tu correo electrónico tomó todas estas decisiones por ti respecto de qué correos mostrarte. En este mismo momento hay un montón de inteligencias artificiales funcionando para que nosotros tengamos esta comunicación. Así que en ese sentido la inteligencia artificial es una tecnología a la que va a continuar haciendo que nuestra sociedad pueda tener esta clase de interacciones y interacciones aún más complejas todavía. ¿Mm? Para cerrar la clase de hoy, te quiero mostrar 4 robots que usan inteligencia artificial. De alguna manera, este es como el horizonte de la robótica hoy en día. De estos son 4 robots que yo considero que son como de los robots más avanzados en nuestra cultura hoy en día. El primero que está arriba es Spot, de Boston Dynamics. Si es que nunca has visto un robot de Boston Dynamics, entonces yo te recomiendo que cuando termine esta grabación, esta clase, porque no soy una grabación, esta clase, entres a YouTube y busques Boston Dynamics. Ahí te lo dejo lo dejé en el chat, pero en la sala de espera. Esperamos un poco a todos en la reunión. Boston Dynamics, ¿sí? Boston Dynamics es la compañía que hoy en día hace los robots más complejos en términos de mecatrónica. Es decir, son robots que pueden correr, saltar, hacer acrobacias. En este caso, el Spot es un robot que puede navegar por terreno que no conoce, moviendo las patas. Si se cae, se equilibra. Es increíble lo que puede hacer este robot. Son robots que sorprenden por su capacidad mecatrónica, por la capacidad que tienen de moverse con precisión y de operar cosas, de agarrar, de mover, de desplazarse, de equilibrarse, todo. Y hoy lo hacen con inteligencia artificial. El robot está constantemente, no solamente está haciendo lo que nosotros hacíamos acá con un sensor, un procesador y un actuador, sino que son muchísimos sensores que informan a una base de procesadores para que muchísimos actuadores operen a la vez diferentes partes del robot para que haga cierto comportamiento. Todos estos son robots que no son de robótica educativa, esto es robótica aplicada, ¿cierto? Entonces, es el horizonte de la robótica. El segundo que está arriba son los brazos robóticos de KUKA. KUKA es la compañía que hace los brazos robóticos más avanzados en el mundo. Y lo que está haciendo KUKA hoy en día es que está revolucionando la manera de cómo se producen las cosas. Porque hoy en día, por ejemplo, si tú tienes una fábrica de autos robotizada, tú tienes un robot para cada parte de la cadena. Y con lo que haga este robot se lo pasa al siguiente y ese robot está diseñado para hacer otra parte y el otro robot está diseñado para hacer otra parte y en el fondo tu fábrica está llena de robots y la operación de todos esos robots toman un montón de materiales y junto con la ayuda de humanos los terminan construyendo en un automóvil, ¿sí? Y esa fábrica lo único que puede hacer es automóviles, ¿cierto? Ya. Lo que está haciendo KUKA es que está creando brazos robóticos tan avanzados de que una fábrica que hace automóviles, tú la puedes reprogramar, cambiarle algunas piezas y entonces ahora la fábrica hace refrigeradores. ¿Ah? Y tú puedes tomar los mismos brazos robóticos y modificarlos un poquito y modificar los programas que operan a los brazos robóticos y ahora la fábrica hace zapatos, o comida congelada o cualquier otra cosa. Entonces las fábricas se van a empezar a volver modulares, lo que significa que el valor de las cosas va a bajar muchísimo gracias a eso. Y cosas que hoy en día son lujos se van a convertir en cosas que tú vas a poder acceder fácilmente. Como por ejemplo electrónicos de alta gama, como no sé, pues por ejemplo visores de realidad virtual que hoy en día valen, no sé, 800.000 pesos, 1.000.000 de pesos, un set de realidad virtual y que probablemente después va a valer lo que vale un teléfono, porque antes un teléfono que valía 1.000.000 de pesos hoy día no vale 1.000.000 de pesos. Y así mismo van bajando el valor de las cosas. Entonces, cuando todos tengamos acceso a tecnologías así, la sociedad va a ser súper distinta, porque no estaríamos ahora haciendo una clase frente a una pantalla, sino que podríamos estar en un entorno de realidad virtual manipulando robots virtuales, por ejemplo. Una realidad que no es lejana. El tercero que está a la izquierda es el Da Vinci, es un robot para hacer cirugías robóticas. Aquí en Chile creo que hay 3 Da Vinci, en 3 clínicas distintas de Santiago, son clínicas de alto nivel. Y la gracia que tiene Da Vinci es que es un robot que es capaz de reemplazar un equipo entero de cirujanos por un cirujano y el robot. Y es súper, súper preciso, pero increíblemente preciso. Además, se puede manejar por internet, entonces no es necesario que ese médico esté presencialmente aquí, por tanto,
Si es que, por ejemplo, se te tiene que hacer una intervención que solo la puede hacer un doctor que está en Suiza, porque él es el experto en el campo, bueno, él te la puede hacer desde Suiza, si es que aquí en Chile tú tienes acceso a un Da Vinci. Algo que va a, eh, a revolucionar la manera como va a revolucionar la medicina en el fondo. Lo está haciendo ya. Y el último que estamos viendo, Elizabeth dice, oh, genial los robots de Boston, sí, Boston Dynamics es fabuloso. Y lo último que estamos viendo abajo, más que un robot, estamos viendo cómo ve un robot, cómo ve específicamente los Tesla, que son los autos que está desarrollando una de las compañías de Elon Musk, que en el fondo los Tesla son robots, son autos robots. Son autos que son capaces de, no solamente son eléctricos, sino que además se conducen solos, o sea, no es que se conduzcan solos, son conducidos por inteligencias artificiales. Y que en este momento del desarrollo de Tesla ya conducen mejor que los humanos, como 100 veces mejor y más seguro que un humano. Y eso va a aumentar más todavía y pronto los autos van a ser capaces de conducir muchísimo mejor que nosotros y va a ser mucho más seguro andar en un auto manejado por una máquina que en un auto manejado por un humano. Hoy en este año se supone que el desarrollo llega a una fase en la que los Tesla van a poder andar en cualquier lugar, aunque no lo conozcan, porque por navegar en algún lugar y por descargar automáticamente algunos programas, el robot va a saber cómo manejar en ese lugar, cuáles son las señalizaciones del tránsito, y bueno, se detiene ante los peatones, respeta todas las reglas del tránsito, es capaz de predecir accidentes, un montón de cosas increíbles. Y pronto yo creo que a la conducción de automóviles le va a pasar a lo que le ocurrió a la conducción de caballos, ¿sí? Antiguamente tú para transportarte de un lugar a otro necesitabas un caballo y necesitabas saber andar a caballo. Pero hoy en día los caballos son un tema de diversión y de placer y como que entretenido tener caballos y no sé qué. Y andar a caballo es como algo relajante. Yo creo que pronto va a pasar lo mismo con la conducción y que en el fondo en el futuro va a ser lo normal, va a ser moverte en un robot que te lleve de un lugar a otro, y si tú quieres manejar lo vas a hacer por placer, por ejemplo, o porque justo en tu zona no hay autos robotizados, como de repente uno va a algunos lugares de Chile y hay gente que anda a caballo porque va a caballo de un lugar a otro, pero es súper raro, pues. La mayor parte de la gente no anda a caballo. Pero eso es algo que debiera naturalmente ocurrir. Entonces quizás los autos no van a volar, pero sí se van a manejar solos, y a mí me parece aún más asombroso. Todas estas reflexiones sobre el rol de la robótica en la sociedad son las cosas con las que yo te recomiendo hablar con tus estudiantes. El taller de robótica no solamente tiene que ser construir y programar robots, sino más que nada tienes que usarlo como una instancia para despertar la discusión sobre el rol de la tecnología en nuestra sociedad. Y cómo nosotros interactuamos con estas tecnologías determina la manera como la sociedad se desarrolla. Es muy importante que, así como entendemos cómo funciona el sistema solar o cómo funciona el sistema respiratorio o cómo funciona, no sé, una célula, que entendamos cómo es posible que si yo acerco el dedo a esta máquina, la máquina se prende. Eso es algo que debiera la gente de hoy entender con naturalidad, porque el rol de la educación es entender el mundo ayudarnos a entender el mundo que nos rodea. Nosotros no enseñamos robótica a los estudiantes para que sean ingenieros en robótica. El fin de la robótica educativa no es que los niños aprendan a hacer robots, es que los niños se vinculen con la tecnología a través de la robótica, con el fin de que entiendan cómo funcionan las tecnologías que los rodean, que entiendan cómo funcionan los computadores, los celulares, las pantallas touch, los sensores, las cosas que están alrededor en las máquinas que operamos día a día. Así que mi consejo y también parte del método que nosotros usamos para enseñar robótica es conversar de estos temas con tus estudiantes mientras estás atornillando o mientras estás esperando que termine la clase, o al final de la clase abrir un espacio para conversar sobre estas cosas. Es súper relevante. Es el objetivo del taller de robótica en el fondo, despertar la discusión sobre estos temas, cosa que tu estudiante después llegue a su casa a tomar once con su familia y hable de esto también. Sobre la discusión, o en verdad fue más una exposición, sobre la exposición de conceptos que tuvimos ahora. Abramos un espacio para preguntas o para comentarios antes de cerrar esta parte de la clase.
Pues bueno, súper interesante, la verdad. Me gustó cómo lo abordaste y esto como de la raíz de dónde viene la robótica, no lo sabía, así que genial. Y me gustaría como si pudieses enviar esa presentación quizás para ver estos referentes y poder estudiarlos más aún para, obviamente, vamos a implementar el taller de robótica, tener más conocimiento respecto a esto y poder abrir el debate, como tú dices, lo encuentro súper bueno, interesante, y esto de cómo democratizar la tecnología en los colegios para abrirla a los estudiantes, bueno, creo que es nuestro punto a seguir. Así que muy interesante, me gustó mucho y genial la clase. Súper, van a recibir todo este material, además de la grabación de la clase, porque yo sé que va a llegar un momento donde vas a querer revisar algo en específico y no va a ser necesario ver toda la clase completa para recordar, no sé, pues, cómo se llamaba el autor del que estábamos hablando. Entonces, que es Isaac Asimov. Sino que puedas ver así como un resumen. Pues estamos construyendo esas cosas y al final del programa esperamos poder entregártelas, ¿ya? Así que paciencia que va a llegar. Eso es parte de lo que queremos hacer a pesar de que no lo tenemos en este momento. Así que lo vas a recibir en algún momento todo. Bueno, todos lo van a recibir. ¿Sí? Constanza, me pareció muy interesante, excelente la clase de hoy. Cuando vea la clase grabada podré ver cómo armar el robot. Ya, sí, la primera parte, bueno, toda la clase está grabada, así que la vas a poder consultarla, Constanza. Samantha, es interesante cómo lo abordaste, muchas gracias. Fantástico que te gustó. Términos que no sabía de dónde provienen. Eso es súper relevante y, y también fue una sorpresa para mí. Descubrir que las raíces de la robótica están en el arte y no en la ciencia fue una revelación tremenda. ¿Mm? Porque la mayor parte de tus estudiantes que lleguen a un taller de robótica, su vínculo con la robótica va a haber sido a través del arte, va a haber sido a través de las películas que han visto, de los juegos de video que han jugado, de los libros que han leído, de la música que han escuchado. Ese es el primer vínculo que tenemos todos con la robótica. ¿Ah? Y por eso es tan importante que en el taller tú le puedas dar libertad a tus estudiantes para que inventen los robots que ellos quieran con lo que van aprendiendo, porque van a tratar de reproducir esas cosas porque es lo natural del desarrollo. Y la robótica tiene tanto ciencia como arte, por eso es importante que impulsar también que los estudiantes dibujen sus robots, que los decoren, ¿cierto? Que los robots que queden bonitos, estéticamente agradables, o para ellos que les guste, pues, ¿ah? Eso es importante también, no hay que dejarlo de lado y muchas veces pasa cuando los profesores de robótica no son profesores, sino que son ingenieros o de campos técnicos de la robótica aplicada. Pasa que como que ignoran ese tema, pues, y no hay que ignorarlo, pues es fundamental, es fundamental. ¿Mm? Bueno, gracias por sus comentarios, Elizabeth, Juan Carlos. Así que nos vamos a encontrar para la próxima clase, donde vamos a estar revisando los módulos electrónicos de cada uno de los módulos electrónicos. Todo lo que todas las módulos o las piezas electrónicas que vamos a estar viendo durante la extensión de este programa de 10 clases, los vamos a ver y estudiar en profundidad todos en la próxima clase. ¿Sí? Va a estar súper entretenido, va a ser súper práctico, vamos a estar toda la clase viendo robotitos, o sea, viendo sensores y actuadores y cómo funcionan y cómo se programan. Así que los espero para la próxima semana. Ha sido un gusto compartir con ustedes y nos estamos viendo. Pronto les vamos a enviar la grabación de esta clase también para que la puedan revisar. ¿Ya? Que tengan una bonita semana, cuídense mucho, un gusto haber compartido con ustedes. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.